Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la dinastía Han Oriental, que estuvo existiendo desde el año 25 después de Cristo hasta el año 2020 después de Cristo. Y esto es muy importante porque fue durante el periodo de esta dinastía que existió Kai Lun, ¿sí? Que fue prácticamente un artesano o fabricante que estuvo trabajando en funciones de 5 emperadores, incluidos el emperador Ming. Sí, él vivió del 50 después de Cristo al 121 después de Cristo. Y parte de la importancia de Kai Lun es que él era muy ávido con las manos, en el sentido de que siempre estaba aprendiendo cómo hacer cosas. Sí, aprendía distintos métodos de fabricación de armas y de utensilios para los emperadores y para los miembros de la dinastía que lo requirieran. Y bueno, es así como él, al estar viendo el método de escritura que se manejaba, que era en base a maderas, a bambúes, a sábanas de seda, o incluso en piedras, ¿sí? Grabados en piedra, pues él comenzó a pensar, él y ciertas personas comenzaron a pensar cómo es que se podría facilitar y mejorar el método pues de la escritura, ¿no? El paso de información de una generación a otra, registros, relatos, acontecimientos importantes, fechas y demás. ¿Sí? Entonces es como así que él comenzó a agarrar desechos, retazos, ¿sí? De cortezas, de cáñamos, de trapos, incluso de redes de pesca. Sí, las iban deshaciendo, las iban convirtiendo cada vez en pedazos más y más pequeños, hasta que tenían varias porciones de estos desechos. Después de ser debidamente triturados, los humedecían y los dejaban allí un tiempo para que estos materiales y estas fibras se ablandaran. Después los esparcían, ¿sí? Los extendían en unas pequeñas láminas, ¿sí? Los iban descendiendo y posteriormente los dejaban secándose al sol. ¿Sí? Y es así como es que obtenían estas largas láminas o estas largas tiras de este nuevo material. Es importante mencionar que antes de esto, los antiguos egipcios, griegos y romanos pues usaban algo que era parecido, ¿sí? Que es el papiro o papyrus. Y también después del papiro llegó el pergamino, que estaba hecho en base a piel de cordero, de ternera o también podría ser de cabra. Si bien Kai Lun fabricó esto aproximadamente en el año 100 después de Cristo, y un promedio durante el periodo en el que vivió, no fue hasta el siglo XVII que su método fue revelado, sí, porque por varios siglos, como pueden ver, se mantuvo en secreto. Entonces esto de cierta manera afectó a cómo es que la literatura se esparció en distintas partes del mundo en distintos tiempos. Y bueno, en varias fuentes sí concordaban con este personaje, Kai Lun, sí que era quien servía a la dinastía Han Oriental en aquel entonces, pero hubo algunas que mencionaban a un tal Tsai Lun, sí, pero lo raro aquí es que si bien el nombre es diferente, Kai Lun a Tsai Lun, prácticamente la historia que relatan es la misma que Kai Lun, entonces ahí tal vez ya estemos hablando de detalles de traducción, sí, o elementos ahí del lenguaje. Y bueno, ya hablando acerca del papiro, papyrus, el pergamino y de estas láminas de, de residuos o de desechos que se ideó Kailun, ya podemos comenzar a hablar acerca de lo que conocemos hoy en día como papel. Y bueno, la forma es de lo más cotidiano, es un cuadrado, bueno, no un cuadrado, es un cuadrilátero, ¿sí? Viene siendo prácticamente un rectángulo. Y esto se debe en gran medida a que pues es una manera de organizarse de mejor manera al momento de poner información en estos elementos, en estas láminas.
de nada sirviera si las hojas que usáramos en el día a día y que se han venido usando ya desde hace tiempo, que fueran redondas o triangulares o que tuvieran alguna otra forma. Sí, simplemente el cuadrado o en este caso el rectángulo o cualquier variación que se tenga entre las dos es una manera más eficiente de utilizar todo el espacio que se pueda tener. Sí, y esto ya por obvias razones vino a definir la forma de libros, cuadernos, bitácoras, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces la forma no es bastante, no es para nada raro, es algo que hemos visto en varias ocasiones, así por sí solo, como hojas, como blog de notas y como ya lo mencionamos, como libros. Sí, hay un tema muy particular que es pues las dimensiones. ¿Sí? Ya mencioné que cuadrado o bueno, más bien rectángulo, pero ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? Bueno, la hoja común o la hoja que se conoce de, en mayor medida para la escuela, para la oficina y ese tipo de tareas es la hoja tamaño carta, o al menos así se le conoce aquí en México, la hoja tamaño carta. También para elementos pues ya más relacionados al diseño tenemos lo que es la doble carta y también el 90 por 60, sí, que son aproximadamente 90 centímetros por 60 centímetros. De ahí es que sale el nombre. Pero pues ya hemos hablado de cómo es que las cosas tienen distintos nombres en distintas partes del mundo. Entonces esto vendría a ser bastante mucho más complicado, siendo que la hoja es algo muy común, es algo que se usa todos los días, es un método de escritura pues muy el más usado hasta la fecha, quiero creer. Sí, quiero creer. Entonces, por ejemplo, la hoja tamaño carta, o también conocida como A4, vienen siendo 8.5 pulgadas por 11 pulgadas. Sí. La doble carta, que son literalmente dos cartas unidas, son de 17 pulgadas, ¿sí? 8.5 por 2 por 11 pulgadas. Y el 90 por 60 son 36 pulgadas por 24 pulgadas. Sí, que ya traduciéndolo a lo que son centímetros viene siendo aproximadamente 59 punto algo centímetros y 61 punto algo centímetros. Sí, pero no, perdón, vienen siendo 59 punto algo centímetros y 91 punto algo centímetros. Y para el hecho del redondeo y decimales y demás, pues se le conoce comúnmente como 90 por 60. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto que les acabo de mencionar? Por ejemplo, ahorita que dije carta o A4. ¿Sí? La carta es el A4, el doble carta es el A3 y el 90 por 60 es el A1. ¿Sí? Entonces, esto es porque hay una norma internacional, la norma DIN Serie A. Y DIN, D-I-N, quiere decir en alemán Deutsches Institut für Normung. Sí, creo que lo pronuncié de una manera entendible. O bueno, igual lo voy a poner aquí en el video. Esta Deutsches Institut für Normung es un instituto que se encarga de regular las medidas de X cosa, ¿sí? De distintos elementos para así poder tener la misma información o no andar cada quien poniendo la medida que más le convenga o más le plazca. Está ubicado en Berlín y así como tiene categorizado al papel, también tiene categorizado otros elementos. Entonces, los tamaños del papel se reconocen ya internacionalmente como A9, A8, A7, A6, A5, A4, carta, A3, doble carta, A2, A1, 90 por 60 y A0. Sí, que el A0 viene siendo el doble de 90 por 60. Entonces es curioso esto de cómo es que hay un instituto encargado de regular las dimensiones de ciertos objetos. Tal vez esto sí sea muy interesante manejarlo incluso en otro video para hablar de él más extensamente. Y bueno, seguimos con el material que como ya lo mencioné antes, bueno, no vamos a hablar en sí del material de los papeles del pasado porque no había, vamos a hablar de qué se usaba mientras se inventaba el papel, que eran las piedras, las telas y las maderas. Sí, nada más que esto resultó ser pues bastante costoso en algunos casos y pues como podrán imaginarse, eso de andar cargando piedras con información escrita no debió de haber sido ni lo más cómodo ni lo más ligero de hacer. Entonces,
tenían que salir con algo nuevo y mucho más avanzado. Y es por eso que se llegó a lo que es la idea de Kailun, que ya en tiempos más modernos se puede traducir a pulpa de celulosa, que es de lo que está hecho actualmente el papel que usamos diariamente. Pulpa de celulosa, que es un material propio de las maderas, ¿sí? Siendo que el papel es pues muy práctico, no simplemente sirve para escribir, sino también como para usarse en manualidades o otro tipo de actividades. Hay distintos elementos que se le pueden agregar a esta mezcla de pulpa de celulosa para recibir un acabado distinto, como lo son el polipropileno y el polietileno. Sí, eso ya es bastante particular, sí, dependiendo de lo que se quiere obtener del papel, el acabado o incluso de las propiedades ya más internas de la hoja de papel. Sí, características especiales. Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia, la trascendencia? Pues la verdad es que es bastante. El papel así se escucha muy sencillo y prácticamente al ver una hoja de papel no se piensa cómo es que benefició a la humanidad en general. Pero la verdad sí es bastante relevante en nuestro avance como raza, como especie, lo debería decir. Esto es porque mejoró la transmisión de la literatura. Sí, se pudo tener una mayor cantidad de registros y una manera no simplemente más fácil de almacenarlos, sino de transportarlos y de hacerlos. Sí, en vez de estar grabando en piedra o estar tallando en madera. Sí, entonces esto, esto debe mencionarse. Y esto nos trae una consecuencia. Si mejoró la literatura, esto inherentemente vino a afectar a la cultura. Sí, estamos hablando de una serie de repercusiones enormes en lo que son las culturas individuales a lo largo del mundo y ya, bueno, la raza humana como un todo. Y de esta manera, siendo que empezamos en literatura, continuamos con cultura, vamos y terminamos en la civilización humana. Sí, porque el registro escrito vino a facilitar y a permitirnos poder abrir distintas puertas que mejorarían los avances y a la civilización en general. Sí, como ya lo mencioné, facilidad de registros y bueno, dependiendo de cómo se maneje o cómo se tenga el material y demás, también se le puede conocer como papel, hoja o folio, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo. Y como un dato curioso, pues tenemos que hablar estrictamente de los árboles, que son un tema relevante. Se tiene calculado, según un estudio hecho por Handelsblatt en el año 2005, que la industria del papel consume 4.000 millones de árboles al año. ¿Sí? Y de estos, México se encuentra en el número 18. Nada más que aquí si no recuerdo si México está en el número 18 de consumo de papel o de producción de papel. Entonces es algo que voy a tener que revisar. Y bueno, como un todavía más pequeño dato curioso o un metadato, se me hace bastante interesante cómo es que la Deutsches Institut für Normung, que eso es que es la reguladora de dimensiones de ciertos objetos, uno de ellos siendo el papel, y la Handelsblatt en el año 2005, que fueron los que hicieron el estudio del consumo por año de árboles para producir papel. Ambos son alemanas, sí, son empresas alemanas. No sé, simplemente lo tenía que decir, se me hizo algo bastante curioso y entretenido, de cierta manera, cómo es que los alemanes vinieron a estar relacionados con el papel en dos distintas maneras. Una por un registro que realizaron y otra porque son los que manejan o controlan de cierta manera las dimensiones de las hojas de papel, entre otras cosas. Muy bien, por este video es todo, nos vemos luego.